Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. 3 cadáveres ya han sido encontrados en la zona montañosa donde se realiza el mega operativo en contra de la minería ilegal en Buenos Aires, Imbabura. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola Liz, amigos, buenas tardes. En este tercer día de operaciones, Paul Coello nos informa en vivo acerca de lo que está sucediendo. Buenas tardes, Paul, ¿cómo estás? Tú tienes más detalles. ¿Qué tal, compañeras en estudios, amigos televidentes? Buenas tardes. Así es, continuamos en el tercer día de este mega operativo donde trabajan conjuntamente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en contra de la minería ilegal aquí en Imbabura y donde se han arrojado resultados positivos según el general de la policía encargado de este operativo. Por ejemplo, esta madrugada se encontraron 3 cadáveres en una de las zonas más conflictivas de esta montaña y además que ya se tiene casi resguardado toda la montaña y esta noche un grupo de Policía Nacional avanzará a la parte superior donde se encuentran grupos armados que serán desalojados. Así de resguardado por uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, inició el día en la parroquia de Buenos Aires. Y es que los resultados que arroje el operativo contra la minería ilegal en el tercer día son positivos para las autoridades de seguridad. Ha sido limpio, no tenemos una persona herida, no tenemos una persona lesionada. De momento tenemos 26 detenidos. Hasta el momento ha habido una salida voluntaria con registro de aproximadamente 2.750 personas de diferentes nacionalidades. Más de la mitad de esta montaña donde se encuentran los campamentos improvisados de los mineros ilegales y han sido tomados por los uniformados. Esta madrugada indicó el general de la policía a cargo del operativo que se encontraron 2 cadáveres enterrados en una zona de la montaña. Que estaban en estado de descomposición por el tiempo que permanecieron enterrados en algún sector. Con este ya son 3 cuerpos que se han retirado, los 2 son NN. Y es que las versiones de quienes bajan de la mina, que aún no es tomada por la policía, describen que supuestamente se encuentran varios cuerpos enterrados debido a enfrentamientos entre grupos armados. Y puede haber personas que no solamente fueron víctimas de violencia, sino que en las situaciones en las que hacían sus trabajos pueden haber enfermado o pueden haber tenido accidentes y esos cuerpos no fueron entregados legalmente por las condiciones que se vivían ahí arriba. Entonces no sabemos exactamente cuántos, pero presumimos que sí hay. Ya quedan pocos metros de esta montaña para ser tomada por las unidades de seguridad, que esta noche realizarán un operativo para subir a la parte superior. Dicen, la más complicada. Se refiere que está un número mayor al que ya ha salido. ¿Y que estarían armados? Muchos de ellos potencialmente estarían armados o es un solo grupo armado el que les está intimidando y ejerciendo amenaza y poder arriba. En la parroquia de Buenos Aires con cámaras de Carlos Coyaguazo y David de la Torre. Paul Coello, 24 horas. El general también mencionó que ya se detuvo a uno de los más buscados en estos controles de revisión por esta zona, quien tendría vínculo con delitos de asesinato en la minería. Nosotros estaremos informándoles más detalles sobre este mega operativo. Continúan con más información en estudios, compañeras, amigos televidentes, buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Paul, y muchísimas gracias. En horas de la tarde se espera la salida del ex secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, de la cárcel 4 de Quito, tras la sustitución de su medida cautelar dentro del caso Arroz Verde. A esta hora tomamos contacto con Daniela Valencia desde dicho centro. Hola Daniela, buenas tardes, cuéntanos. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Así es, solo faltan algunos detalles para que Alexis Mera salga de la cárcel 4 y se disponga a cumplir con el arresto domiciliario en la ciudad de Guayaquil, aunque se nos ha informado que ya está la notificación de cambio de medida cautelar por parte de la Corte Nacional de Justicia. Resta disponer el personal policial que custodiará al exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Lo que se desconoce es si se le pondrá el grillete electrónico aquí en la ciudad de Quito o esperarán hasta llegar a Guayaquil. Bueno, yo voy a seguir respetando la justicia y voy a dar la cara siempre. Yo no me voy a huir. Porque el que no roba no huye. ¿Perdón? El que no ha robado no huye. Él estará en su domicilio, en arresto domiciliario, con la presencia de policías que lo están vigilando todo el tiempo. Entonces, eso asegura que la comparecencia del doctor Mera al proceso y totalmente descarta cualquier peligro de fuga.
En horas de la mañana se debía cumplir con una diligencia de extracción de información en criminalística. No obstante, por una falta de notificación a las partes procesales se suspendió. A la salida de esta diligencia, el abogado de Pamela Martínez ratificó que con la decisión del tribunal de cambiar la medida de prisión preventiva a favor de Alexis Mera, se les abría a ellos la posibilidad de presentar este mismo recurso a favor de Pamela Martínez por un principio de igualdad procesal. Esta es la información que les podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes a estudios que tienen más noticias. Una excelente tarde. Muchísimas gracias, Daniela. Una buena tarde para ti también. Y el contralor Pablo Celi aseguró que en la justicia aún operan funcionarios que responden a los intereses del correísmo y que actúan de forma sistemática para generar inestabilidad. Se refiere al levantamiento de la prisión preventiva a Alexis Mera. Esta indignación la comparte con la fiscal general Diana Salazar. Indignada se mostró la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por la decisión de la Corte Nacional de Justicia de levantar la prisión preventiva que pesaba sobre el exsecretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera. Bueno, el proceso continúa. La Fiscalía General del Estado es respetuosa de las resoluciones de los jueces. Sin embargo, las resoluciones tienen que estar basadas en la realidad procesal, sobre los hechos y sobre todo lo que se vivió en la audiencia. Invito a los medios de comunicación para que revisen el audio de la audiencia. Sentimiento también compartido por el Contralor General del Estado, Pablo Celi. Esto es algo que por sí solo debería exigir una intervención inmediata respecto de la conducta de estos jueces. Celi aseguró que detrás de este y otros reveses judiciales que ha sufrido el gobierno, existen acciones concertadas para desestabilizar. Los elementos que aún están lamentablemente enquistados en algunas de las instancias actúan en forma no solamente personal, en mi opinión actúan de manera coordinada y dentro de un plan de desestabilización del país, por un lado, y por otro lado, un plan de bloqueo de las instituciones, fundamentalmente en lo que tiene que ver con el juzgamiento y la judicialización de las acciones que hemos denunciado. El Contralor se refirió además al examen que desde la entidad se ordenó ante la denuncia de posibles conexiones entre la detención en Estados Unidos de 2 hombres cercanos al gerente general de Petroecuador, Pablo Flores, y un millonario contrato de seguridad. Debido a que existe preocupación sobre cómo se produjo la contratación, yo decidí proceder a analizar el proceso precontractual y la adjudicación, que es hasta donde se ha llegado. El tema está siendo investigado también por la Fiscalía General del Estado. Estamos haciendo actividades propias de investigación que obviamente no puedo revelar a fin de tener mayor conocimiento sobre estos hechos. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Los ojos de la Contraloría y de la Fiscalía están sobre otro caso de presunta corrupción que golpea a Petroecuador. En medio, un contrato de $39 millones por servicios de seguridad firmado por la estatal petrolera, pues se presumen conexiones con la detención en Estados Unidos de 2 hombres cercanos al gerente general de Petroecuador, Pablo Flores. Según los registros migratorios a los que 24 horas tuvo acceso, el exfuncionario de Petroecuador, Raúl de la Torre, dejó el país con rumbo a Estados Unidos el 9 de junio pasado, a las 4 de la tarde y 38 minutos. Apenas 2 minutos después, en la misma fecha, el cabo de la policía, Alex Delgado, sellaba su salida desde el mismo aeropuerto hacia el mismo destino. 5 días después, el 14 de junio, cerca de las 4 de la mañana, el uniformado regresó a Ecuador. En esa misma fecha, pero horas más tarde, De la Torre fue detenido en Miami, Estados Unidos, cuando pretendía retornar al país. Pero ya no estaba solo, pues Roberto Barrera, otro ecuatoriano, se había encontrado con el exfuncionario para volver en el mismo vuelo. Ambos fueron detenidos con cerca de $250,000 en efectivo cada uno, dinero que no pudieron justificar. Ahora los ecuatorianos permanecen en una cárcel federal de Miami, mientras son investigados por lavado de activos, defraudación tributaria y vínculos con el narcotráfico. El mismo día de su detención, De la Torre fue desvinculado de Petroecuador, según informó la entidad mediante un comunicado, en el que además aseguraban que De la Torre se desempeñó como asesor y que en ningún caso se le encargó labores de gestión o administración. Sin embargo, una investigación de Diario Expreso reveló que De la Torre tuvo el control de todos los requerimientos de convenios de compensación social, es decir, que tenía la última palabra en la revisión, valorización y pertinencia de los proyectos sociales.
Por ese concepto, según la investigación, se movieron al menos 13 millones de dólares, cuando De la Torre era delegado del gerente general Pablo Flores. Él y su familia, cercanos a Roberto Barrera, el otro ecuatoriano detenido. Si el ciudadano De la Torre está involucrado en algún acto ilegal, la justicia de Estados Unidos lo juzgará. El secretario anticorrupción Iván Granda aseguró que los movimientos financieros del otrora asesor de Petroecuador están siendo investigados. Nosotros hemos pedido ya a la UAFE mediante oficio, porque nadie puede llevar en un bolso $230.000. Hemos pedido informes si es que existe conductas inusuales. También tenemos que investigar cómo se han dado estos procesos, si es que de dónde vienen esos recursos, hacia dónde están establecidas las acciones delictuales. La Contraloría General del Estado tiene sus propias sospechas y ha ordenado que se realice un examen especial a un contrato de seguridad adjudicado por Petroecuador por $39 millones. Licitación en la que se presumen pagos irregulares que estarían vinculados con la detención de la Torre y Barrera en Estados Unidos. Mientras la ministra del Interior, María Paula Romo, mediante su cuenta de Twitter aseguró que se ha dispuesto una investigación a la interna de la policía para determinar si el viaje del Cabo Delgado coincide por casualidad con el que hizo De la Torre o si hay algo más. 24 horas pudo conocer que por orden de un alto oficial de la policía, el uniformado fue asignado como seguridad del exfuncionario de Petroecuador, hoy detenido, desde junio de 2018. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. Seguimos informando en 24 horas. El informe del Fondo Monetario Internacional sobre la revisión de metas de Ecuador señala cumplimientos positivos y destaca los esfuerzos del país por corregir las cuentas fiscales. Además, insiste en la necesidad de efectuar reformas tributarias y laborales. El gobierno ecuatoriano está encaminado en el cumplimiento de las metas fijadas por el Fondo Monetario Internacional, según el informe detallado en 80 páginas que este organismo presentó tras aprobar un nuevo desembolso por $251,14 millones. El gerente del FMI señala, la posición fiscal subyacente está mejorando, las reservas internacionales están en aumento y los costos de endeudamiento están disminuyendo. Frente a esto, el director de Cordes destaca los aspectos positivos, pese a no estar de acuerdo con el aumento de las reservas. El fondo está destacando los esfuerzos que está haciendo el gobierno, sobre todo en materia de corregir las cuentas fiscales. En el tema de las reservas no estoy de acuerdo porque me parece que la principal fuente de divisas sigue siendo el endeudamiento. Vemos que si dejamos de lado la deuda externa que consigue el gobierno, la tendencia de las reservas sigue siendo a la baja. Así anunciaba el ministro Martínez las características de este nuevo desembolso. 10 años y medio de plazo con 4 años y medio de gracia y a una tasa inigualable de 3,2% de interés. Además, el informe del fondo sobre los resultados de la implementación en este primer trimestre dice: el gobierno ecuatoriano ha demostrado que está resuelto a restablecer la disciplina fiscal mediante la racionalización del gasto público. La reforma tributaria prevista será decisiva para incrementar los ingresos. Puede brindar cierta confianza respecto a lo que se está haciendo en el Ecuador, pero insisto en que hay todavía observaciones que el gobierno debe tomar en cuenta. Y destaca José Hidalgo otras observaciones que hace el fondo. Respecto a una renovación que hizo el gobierno con el Banco Central, esperaban no solo que el Banco Central no le preste plata nueva al gobierno, sino que también no haya renovaciones, pero es una observación menor. En general, la revisión es positiva. En los próximos meses realizará otro informe previo a un nuevo desembolso. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. El Consejo de la Judicatura notificó esta mañana a los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia la metodología con la que serán evaluados. Los magistrados que no cumplan con un mínimo de 80 puntos serán removidos. Los jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia recibieron la mañana de este jueves la notificación sobre la metodología con la que serán evaluados. La presidenta de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, indicó que el examen tendrá un puntaje mínimo de 80 puntos y que se tomarán en cuenta diferentes aspectos cualitativos, cuantitativos, de legitimidad y transparencia. Reitero, estamos sintonizados con esta necesidad ciudadana y con esta necesidad institucional y con este mandato constitucional de proceder con las evaluaciones. Maldonado fue enfática en aclarar que no se analizarán los sentidos de los fallos, sino la calidad de los mismos. Estas declaraciones ocurren un día después de que la fiscal general del Estado, Diana Salazar, mostró su rechazo a la actuación de 2 de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, quienes aceptaron el recurso de apelación.
La Asamblea Nacional escuchó al secretario general de la Presidencia sobre el acuerdo interinstitucional expedido el 24 de junio. Este establece la reestructuración orgánica de la administración pública. Él dice que se eliminarán los cargos jerárquicos y la duplicidad de funciones. El secretario general de la Presidencia fue a la Asamblea y allí explicó la optimización de los recursos del Estado. Dice que se eliminará la duplicidad de funciones en puestos jerárquicos en el mismo territorio. Se eliminará la duplicidad de funciones y el gasto innecesario en procesos de asesoría y apoyo. El costo anual de cada jerárquico superior innecesario representa el equivalente a 700 bonos de desarrollo humano. En 10 días se conformará un equipo para que trabaje en esto y en 45 días las entidades eliminarán los cargos duplicados. No aplica para todas las instituciones. Hay realidades en territorio que son diferentes y serán analizadas en cada provincia. Dice que no atenta contra los derechos laborales, sin embargo, algunos asambleístas tienen quejas ciudadanas. De Esmeraldas hemos recibido, por ejemplo, múltiples denuncias en estas últimas horas y llamadas, y eso a nosotros nos preocupa que esté ocurriendo. En el sistema de salud han habido una cantidad de personas que en base a este acuerdo fueron separadas de su trabajo. En este acuerdo interministerial lo que se busca es retrocedernos al país. De hecho, sí se suprimieron en CNT, por ejemplo, 52 gerencias funcionales, 22 gerencias provinciales, dejando así solo 7 gerencias regionales. En Semplades de 17 subsecretarías se suprimieron 8. Nosotros estamos tomando acciones contra los funcionarios públicos que no están ejerciendo su cargo. Aunque hay quienes defienden estas decisiones. Teníamos un Estado obeso, entonces lamentablemente eso es lo que está pasando factura ahora. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. El testimonio de la madre de un preso por tráfico de drogas deja al descubierto la existencia de mafias dentro de las cárceles del país que no logran ser neutralizadas. Varias veces por semana la mujer es extorsionada a cambio de la seguridad de su hijo, condenado a 2 años de prisión. Estos son los comprobantes de depósito que en total superan fácilmente los $2,000 que esta mujer, a quien llamaremos Rocío, ha tenido que depositar en las cuentas de varios beneficiarios. Es el precio que debe pagar Rocío por la seguridad de su hijo en la cárcel. Y lloraba a mi hijo porque decía que lo que más le hacía falta y era la comida. Él me dijo, me quieren violar. En noviembre del 2018, su hijo, a quien llamaremos Camilo, fue detenido con una mochila con droga y desde entonces comenzó la tortura con llamadas. La primera cuando Camilo estaba con detención provisional en la cárcel de El Inca, al norte de Quito. De $170, que eso era para el derecho de celda y para el derecho de cama, para que él pudiera dormir en una cama y no durmiera en el piso. Y al siguiente día nosotros tuvimos que conseguir el dinero como sea y depositarlo. Fue el primer desembolso fuerte que hizo Rocío para que su hijo tenga celda y cama en la cárcel. Más adelante fueron 4 meses de varias llamadas semanales desde un mismo número de celular. Era la voz de su hijo que bajo amenazas pedía los depósitos a riesgo de su propia vida en prisión. Y le seguían pidiendo dinero. Sí, y de nuevo me llamaban que deposité 20 en una cuenta, 30 en otra. Y así a veces se depositaba al día hasta $70. Ya con sentencia de 2 años y el traslado a la cárcel de La Tacunga, la suerte de Camilo y su madre no cambió. Solo cambió el número del celular del que le hacen las llamadas cada semana y los números de cuenta. Y esto no es esto creo que es la mitad de los depósitos que yo he hecho porque tengo más, mucho más. Le piden depósitos de $10, $20 o $30 y hay nuevos beneficiarios. No obstante, el miedo gana la batalla y las mafias operan libremente desde la cárcel, con números de celular, cuentas de banco, nombres y apellidos de beneficiarios fuera. Para el ex subsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, está claro que el hijo de Rocío es solo una de decenas de víctimas de un negocio que no para. Es que la persona que entra al CDP tiene que pagar por el colchón, por la celda, por dónde quiere estar ubicado. Si llega a La Tacunga, igual, tiene que pagar. El problema es que los familiares no saben dónde denunciar.
Y parece imposible hacer llamadas desde este centro de rehabilitación lleno de inhibidores de señal para teléfonos móviles, pero ocurre. Ahora que estamos en el estado de excepción, se establezca el sistema de inhibidores, pero que funcionen en la cárcel. Para Rocío es casi imposible denunciar. Nos ha confiado los nombres y números de cuenta de los beneficiarios de la extorsión, pero está en riesgo la vida de su hijo y la suya tampoco está a salvo. Por eso ha preferido callar. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas.